Grace la miró, sintiéndose de pronto muy incómoda con su vestido remendado y sus viejos zapatos gastados. La ropa de la joven parecía recién comprada y probablemente costaba una fortuna. «Ya está bien, Catherine», dijo el hombre en voz baja. Grace se dio cuenta de que ese hombre y esa mujer seguramente eran los padres de la joven. Él era alto y moreno, y usaba traje de vestir y corbata de moño. Su esposa era rubia, y su vestido brillante parecía el tipo de ropa que usaban las reinas. «Tu padre tiene razón», dijo la madre de la joven. «Esto no es asunto tuyo». «Yo solo trataba de ayudar», respondió la joven. «Quiero decir, robar está mal». «Tal vez tenían hambre», dijo Grace con énfasis. Lectura atenta. Analizar el argumento y... Robar estaba mal, por supuesto, pero Grace odiaba la manera en la que esta joven se había entrometido. Supuso que Catherine le contestaría algo grosero y de mal modo, pero no lo hizo. En cambio, bajó la mirada, y Grace pudo ver que se había sonrojado. «Ven con nosotros, Catherine», dijo con firmeza el padre de la joven, y regresaron a su mesa en el comedor. El camarero finalmente soltó el brazo de Grace. «Vete», bufó el camarero, «y no quiero volver a verte por aquí». No tenía de qué preocuparse, pensó Grace. Ya había tomado la decisión de mantenerse alejada de la zona de primera clase de ahí en adelante. Cuando Grace se fue a la cama esa noche, el gran barco ya había avanzado en su camino a través del océano Atlántico. Los 3 días siguientes tuvieron suerte con el clima. El mar estaba tan calmo que parecía un espejo donde se reflejaba el sol brillante de abril, y solo unas pocas personas se marearon. Grace extrañaba terriblemente a la tía Nora, pero la vida a bordo del barco era interesante y estaba entusiasmada con el futuro. En la tercera clase había gente de casi todos los países de Europa, y todos parecían llevarse bien. El cuarto día, algunos pasajeros de tercera clase dieron una fiesta. Grace fue y bailó y cantó con todos los demás. Era tarde y estaba cansada, pero la estaba pasando muy bien. De pronto, hubo un golpe brusco que le hizo a Grace perder el equilibrio, seguido de un sonido extraño, como de rasguño. Todos dejaron de bailar y se miraron. Capítulo 4. Fue justo antes de la medianoche. Los invitados de la fiesta avanzaron por los pasillos hacia la cubierta principal, y Grace fue tras ellos. Mucha gente de las cubiertas de primera y segunda clase estaban haciendo lo mismo. En la cubierta principal se estaba juntando una multitud de personas junto a la baranda. El aire de la noche estaba helado, y las estrellas brillaban en el cielo oscuro. El mar estaba extrañamente calmo, y todos miraban hacia algo blanco y brillante y enorme que pasaba a la deriva frente al barco inerte. Grace nunca había visto algo así. «¡Es un iceberg!», gritó un hombre. «Hemos chocado contra un iceberg y nos hundiremos». La gente en la multitud miraba alrededor, preocupada, y comenzó a murmurar. Seguramente este hombre estaba diciendo disparates, ¿verdad? De pronto, la proa
proa del barco se tambaleó hacia abajo con un terrible chirrido. Momentos después, un miembro de la tripulación gritó que el capitán había dado la orden de bajar los botes salvavidas. Abandonarían el barco. Grace se sintió muy asustada y sola. Pensó en la tía Nora y se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía creer que el Titanic se estaba hundiendo. Los periódicos habían dicho que el barco era indestructible. Pero ahora los botes salvavidas caían al agua. Mientras Grace estaba inmóvil en medio del caos, comenzó a correrse la voz de que no había suficientes botes para todos los pasajeros, y la gente comenzó a entrar en pánico. Pronto la situación era de gritos y alaridos, de empujones y atropellos. Pero Grace no podía abandonar el barco sin la dirección del tío Patrick ni la fotografía de la tía Nora. Debía regresar al camarote a buscar su maleta antes de conseguir lugar en un bote salvavidas. Cuando Grace llegó a las escaleras que bajaban a las cubiertas de tercera clase, se encontró con que las habían cerrado. Tendría que tomar otro camino. Pero pronto se perdió en el laberinto de pasillos del barco. «Vamos, piensa, ¿hacia dónde voy ahora?», se susurró a sí misma. Justo en ese momento tembló el piso debajo de sus pies y el barco gimió y crujió a su alrededor. Las luces parpadeaban sobre ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas cuando Grace se dio cuenta de que tendría que dejar atrás sus pertenencias y regresar a la cubierta principal. Se estaba quedando sin tiempo y nunca se había sentido tan sola. Pero recobró la compostura. Se limpió los ojos con la manga y caminó rápido hacia las escaleras. Pero ahora regresar a la cubierta principal no era fácil. Ahora todos los pasillos estaban inclinados abruptamente. En algunos sitios, Grace tuvo que arrastrarse como si estuviera trepando una montaña. Las luces parpadeaban todavía más y el sitio estaba siniestramente vacío. Finalmente, vio que había alguien delante de ella. Una muchacha. A medida que se acercaba, Grace notó que era Catherine, la joven que la había metido en problemas. Las niñas se miraron y Grace supo que Catherine también la había reconocido. Corrió hacia Grace y la tomó del brazo, llorando descontroladamente. «Me tienes que ayudar, por favor», dijo Catherine con la voz quebrada. «Me separé de mis padres y estoy perdida. No sé qué hacer». «Suéltame», bramó Grace. Liberó su brazo de un tirón. «¿Por qué ayudarte después de lo que hiciste? Debes estar bromeando». Grace se dio la vuelta. «Perdóname», gritaba Catherine. «No me dejes aquí». Grace se detuvo, dándole la espalda a Catherine, y cerró los ojos. Recordó lo que le había dicho la tía Nora. «A veces eres demasiado buena». Era cierto, pero Grace también sabía que estaba mal dejar a Catherine sola en ese lugar. Suspiró y regresó hacia ella. De repente se apagó la luz y quedaron sumergidas en la oscuridad. Capítulo 5. Catherine gritó. Grace supo que tendría que ponerse al frente, aun cuando ella también estaba aterrorizada. Las dos se tambaleaban en la oscuridad, mientras Grace arrastraba a Catherine por el pasillo. Un rato después, llegaron a un área donde las luces todavía parpadeaban. Pero ahora el piso comenzó a sacudirse, y el pasillo parecía todavía más inclinado. Grace creía estar dentro de una pesadilla mientras atravesaban pasillos y pasillos, pero finalmente llegaron a unas escaleras que Grace reconoció. Por aquí llegarían a la cubierta principal. Treparon las escaleras, solo para descubrir que las cosas habían empeorado mucho. El Titanic crujía y gemía como una enorme bestia agonizante, y ahora la parte de adelante estaba completamente sumergida en el agua. La mayoría de los botes salvavidas ya había zarpado,
pero la cantidad de pasajeros a bordo del Titanic parecía ser la misma de siempre. Grace vio mucha gente que luchaba para ponerse chalecos salvavidas y saltaba al agua helada allí abajo. «Ven por aquí», dijo Grace, y arrastró a Catherine hacia un bote salvavidas que aún no había zarpado. De pronto se oyó una voz. «Catherine, gracias al cielo, te encontramos». Era la mamá de Catherine, abriéndose paso en la multitud. Tomó a su hija y la abrazó fuerte. Vieron al padre de Catherine aparecer entre la muchedumbre. «Debemos apurarnos», dijo. «No podrán soltar el bote salvavidas si se demoran más tiempo». Los tres avanzaron hacia la baranda del barco. El padre de Catherine iba apartando gente bruscamente para abrirse paso. Grace lo siguió y finalmente pudo ver un bote salvavidas debajo. Estaba casi lleno, pero todavía quedaban unos pocos sitios. Un par de tripulantes ayudaron a Catherine y a sus padres a llegar al bote por una puerta en la baranda. Justo cuando Grace estaba por bajar también hacia el bote, un tripulante extendió el brazo para detenerla. «Momento», dijo mirando a Grace de arriba a abajo. «Solo se permiten pasajeros de primera clase en este bote salvavidas». «¡Qué vergüenza!», gritó un hombre detrás de Grace. Otros también vociferaron furiosos. Grace temblaba de pie en el aire frío de la noche. Entre los empujones de la multitud, sus ojos una vez más estaban llenos de lágrimas. «¡Pero ella me salvó!», le susurró Catherine a su padre. El padre de Catherine se puso de pie. «Déjenla subir», le dijo al tripulante. «Ella está con nosotros». El hombre asintió y ayudó a Grace a subir al bote salvavidas. Se sentó en un banco junto a Catherine, que le apretó la mano. «No podía dejar que te dejaran allí», dijo Catherine. «Yo todavía estaría perdida si no fuera por ti». Grace miró a los padres de Catherine que las observaban. «Gracias», le susurró la mamá de Catherine con una sonrisa cansada. En ese momento, el bote descendió y golpeó contra la superficie del agua. Los tripulantes remaron, alejándolos del barco que se hundía. Grace giró la cabeza y vio cómo el Titanic se hundía en el agua en medio de una gran nube de vapor. El padre de Catherine se acercó. «No te preocupes, Grace», dijo con una expresión amable en el rostro. «Te vamos a cuidar». Mientras el bote se balanceaba suavemente sobre las olas, Grace se preguntó qué pasaría ahora. Estaban solo a mitad de camino a los Estados Unidos. Pero al menos por ahora se sentía a salvo, sentada entre Catherine y sus padres. Lectura atenta.